versículo 8. Gloria a Dios. Aleluya. San Juan capítulo 7, versículo 8. Bendito sea Dios. ¿No están cansados, amén, hermanos? No, ¿verdad? No estamos cansados, estamos en victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, yo prediqué el sábado en la noche. Trabajamos todo el día ayer. Vine a la vigilia. Me levanté a las 6 a trabajar todo el día. Y aquí estoy y seguimos para adelante todavía. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra en el capítulo 7, versículo 8. Vamos a pasar al capítulo 6, versículo 63. Aleluya. Amén, hermanos. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Leemos el versículo 63 del capítulo 6, un poquito más atrás. Y nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué son, hermanos? Son espíritu y son vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu pueblo reunido esta noche. Venimos, Señor, con alegría de corazón, con ánimo, con entusiasmo, sabiendo que de ti proviene la bendición. La bendición viene de lo alto, no de este mundo, no del afán del hombre, no del esfuerzo humano, sino de tu presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo traiga una bendición plena, completa, Señor. Traiga sobre nosotros esa bendición abundante, revestida y rebosante sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias, porque tenemos hambre y sed de justicia, tenemos necesidad de ser edificados, de ser fortalecidos. Levantamos nuestro corazón. Gracias, Señor, por ese poder transformador que está operando, que está actuando en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu santo nombre lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Amén, iglesia. A su nombre. Amén. A la palabra merece decir un gran amén. 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 Dios, pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Ayúdenme con esto, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bien, tenemos dos elementos importantes a considerar, hermanos, en estos dos pasajes. Número uno, consideramos lo que significa el tiempo de Dios y también lo que es la palabra de Dios. Dos cosas de valor tan trascendental, porque no solo queremos decir, bueno, el tiempo de Dios y también la palabra de Dios, que cosas que se quedan con Dios, sino que todo lo que tiene que ver con el tiempo de Dios y la palabra de Dios tienen un valor trascendental y eterno para cada uno de nosotros. Alabados a Dios. El asunto del tiempo de Dios, el versículo que hemos leído, los discípulos persuadían a Jesús, o más bien sus parientes, sus familiares, le persuadían a que subiese a la fiesta, para allí manifestarse, hacer algún milagro y que fuese conocido de parte de la multitud. Su mentalidad humana
les hacía expresar que Jesús necesitaba ser conocido por la gente. Entonces tienes que ir para que la gente te conozca, para que seas un hombre popular, un hombre famoso. Así de que como es la fiesta de la Pascua, debes de subir a Jerusalén para que la gente te pueda conocer. Hay un contraste entre el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Mientras para los parientes de Jesús consideraban que era oportuno subir a la fiesta, Jesús le dice: mi tiempo no ha llegado. Ustedes tienen su propio tiempo, pero mi tiempo aún no ha llegado. En la Escritura encontramos una palabra, una palabra que en el griego habla del tiempo de Dios, se escribe como kairos. Por ahí hay una radio hoy que dice que se llama kairos. ¿Qué quiere decir? El tiempo de Dios. El tiempo en que Dios opera, en que Dios actúa, en que Dios desata un plan, en que Dios echa a andar un proyecto divino, el tiempo en que Dios pone un alto a todo y dice: llegó la hora mía en que debo de intervenir a favor de la humanidad o a favor de un plan que Él tiene establecido. De manera pues que el tiempo de Dios es ese momento especial en que Dios decide intervenir en la historia a favor del hombre, en que Dios decide echar a andar su proyecto y desarrollar su agenda a favor de cada uno de nosotros. Ahora es importante que nosotros entendamos el tiempo de Dios. Si usted y yo estamos desconectados del tiempo de Dios, nos vamos a perder, hermanos, vamos a irnos a la deriva, vamos a aventurar y vamos, hermanos, a no entender. El pueblo de Israel no entendió el tiempo de la visitación de Dios. O sea, ellos no entendían que para ellos había llegado una hora tan determinante y tan gloriosa en su historia, y que si lo hubieran entendido y lo hubieran comprendido, la nación de Israel hubiese experimentado una gran manifestación, hubiese experimentado un avivamiento, pero lastimosamente estaban tan desconectados y tan desprogramados dentro del programa de Dios que todo resultó desaprovechado, infructuoso, y vino el fracaso, en la derrota, porque no entendieron el tiempo de Dios. Qué tremendo cuando no entendemos el tiempo de Dios. Vamos a ver algunas citas bíblicas, hermanos, que nos hablan del tiempo de Dios. Pero que el tiempo de Dios debe ser nuestro tiempo. Aleluya. Somos el pueblo llamado a entender el tiempo de Dios. Aquellos parientes de Jesús y aquellos seguidores o que formaban parte de la audiencia de Jesús nos entendían, sabían cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover, entendían muchas cosas del mundo natural, pero no entendían las cosas que estaban dentro de la agenda o del programa de Dios. Primero, en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4, encontramos el primer gran acontecimiento en la vida de Jesús que tiene que ver con su tiempo. Dice el versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En la agenda de Dios, en el programa de Dios, se anotó una fecha gloriosa, importante, anunciada por los ángeles. ¿Qué dijeron los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La noticia vino del cielo.
En la tierra, en el palacio de Herodes, no lo entendieron. Los escribas, los fariseos, los gobernantes no lo asimilaron, no lo entendieron, no supieron que en el programa de Dios había llegado el acontecimiento más glorioso que afectaría a la humanidad. Había llegado el día más importante de la historia, la venida de Jesús a la tierra a salvar al hombre de sus pecados, a liberarlo de esclavitud y traerlo a su reino de gloria y de poder. En el reloj de Dios había acontecido algo grande, anunciado por años por los profetas. El Espíritu Santo en la boca de los profetas había anunciado este tiempo. Y ahora los ángeles están diciendo: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mientras los ángeles y el Espíritu Santo en la boca de los profetas lo habían anunciado, el mundo religioso, el mundo político, las clases sociales de Israel no lo entendieron, no lo comprendieron, ni lo sabían, que estaba ocurriendo el acontecimiento más grande de la historia. Estaba naciendo Jesucristo, el Rey de Reyes y Salvador nuestro. Qué día tan glorioso es. Llegó el tiempo de Dios, lo que tanto habían esperado muchos israelitas. Muy pocos entendieron el tiempo de Dios. Cuando presentaron a Jesús en el templo, quien lo entendió fue Simeón, el anciano que estaba en el templo. Él había dicho: mis ojos han visto al Salvador. Lo entendió Ana, la profetisa, la anciana que vivía en ayuno y oración en el templo. Entendió que había llegado la hora de la visitación. Pero los fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, la clase sacerdotal, no lo entendió, que había llegado el tiempo de Dios, el tiempo glorioso para la nación de Israel. Otro tiempo específico, cuando vemos en Juan capítulo 11, los versículos 21 y 30, ustedes recuerdan que Jesús llega a Betania. ¿Y llega cuando? 4 días después de que Lázaro ha muerto. La opinión de Marta y de María es que Jesús ha llegado tarde. Y las dos dijeron lo mismo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero todos ustedes lo saben. ¿Llegó tarde Jesús? No, Él llegó en el tiempo de Dios. Llegó la hora en que el Hijo del Hombre había de ser glorificado. El Hijo del Hombre había de mostrar su autenticidad, su condición de Mesías, que resucita a los muertos, que tiene poder sobre la muerte, sobre Satanás. Aquí había llegado una hora tan determinante de mostrar una de las señales más preponderantes y más poderosas: mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene poder sobre la muerte. Para Marta y María, desesperadas, Lázaro ya estaba enfermo y Jesús lo sabía. Jesús sabía que su amigo estaba enfermo. Y si en aquel tiempo hubieran existido celulares, le aseguro que Marta y María no hubieran cesado de estar en el celular. Jesús, tu amigo está enfermo. Jesús, apúrate, ándale, que tu hermano amigo se muere, está bien enfermo, está agonizando. Apúrate, apúrate. Ya me imagino, hermanos amados, no hubieran dejado a Jesús predicar ni enseñar, porque van a sonar el celular. Tu amigo está enfermo. Pánico, no había celulares. Ahora, hermanos, los celulares hacen mucho daño, porque ponen a correr a la gente, desconectan a la gente de Dios, de la oración. Muchos celulares están arruinando a la gente en los templos, porque están mensajeando, atendiendo llamadas y lo desconectan de Dios. Hermanos, imagínense aquellas mujeres, las dos creyendo que Jesús había llegado tarde. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, caemos en la misma situación por no entender el tiempo de Dios? Y nuestras mismas oraciones a veces revelan que no entendemos el tiempo de Dios. Muchos jóvenes y jovencitas, cuando sienten
de que los años pasan, empiezan a clamar casi con desesperación: Señor, quiero casarme. Y el Señor le dice: todavía no. Señor, me deja el tren. Señor, me estoy haciendo viejo, por favor. Y el Señor le dice: no es el tiempo. Señor, un trabajo. Señor, tú sabes mis necesidades, mis problemas, y por aquí y por allá. Y empieza el diablo a ponerle la agenda del hombre, la agenda terrenal, y a ponerle una propuesta aquí, otra allá y la otra allá, dentro del programa y la agenda humana. Pero Dios le dice: alto, no ha llegado tu hora, no ha llegado tu tiempo, espérate. Señor, que me quiero ir mejor para Estados Unidos, voy a hacer como de lugar, me voy a ir que sea mojado, no me salió la visa, me voy. Y el hombre empieza a hacer su propio programa, como los parientes de Jesús persuadían a Jesús a que actuara en el tiempo del hombre, o sea, en el cronos. La palabra griega que describe el tiempo del hombre es cronos, los días de la semana, hermano, los meses del año. Nosotros vemos: ay, qué corto es el tiempo, hermano, este día se me pasó, no hice nada, las horas van tan rápido y va a terminar el trabajo. Y es que el cronos de nosotros nos desespera, corre, nos envejece, nos cansa, nos deprime, nos agota, nos pone de correr. Nos vemos en el espejo, cronos nos dice: estás canoso, estás pelón, estás arrugado, estás viejo, tenés llantas. Cronos le está diciendo: mira, te hiciste viejo, no tienes una buena casa, te estás haciendo viejo, no tenés una cuenta en el banco, no tenés un ahorro, estás viejo y todavía estás en las latas, todavía no has logrado lo que has soñado. Y todo lo que es cronos, o sea, el tiempo del hombre, empieza a empujarlo a la desesperación, lo lleva hasta descarriarse, a tomar malas decisiones, a actuar a la loca, a tomar decisiones que después le afectan, le duelen y traen consecuencias desastrosas, porque el tiempo del hombre lo pone a correr, lo desespera, lo desespera. El tiempo del hombre, hermanos, es un programa humano en el cual muchas veces Dios solamente nos queda viendo: pobrecitos que no corren estos. Corrían sin que yo los mandara, hacían cosas sin la dirección de Dios. Y muchos cristianos caemos, hermanos, en esa crisis del cronos, o sea, del tiempo del hombre, y vamos corriendo y vamos a lo loco, hasta: Señor, mira, apúrate, calma, mi hijo, apúrate, Señor. Él se calma, yo sé cuándo. No importa que ya esté podrido y hediondo, yo lo voy a levantar. Alabado sea Dios. Señor, mi esposo, ese hombre sigue siendo un carnudo, ese hombre sigue siendo un rebelde, un aguado. ¿Y cuándo? ¿Y cuánto? ¿Y cuándo? Señor, mira qué depresión la que tengo, me estoy muriendo, cambiar ese hombre. El tiempo de Dios va a llegar. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es glorioso. El tiempo de Dios, hermanos, es efectivo. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos corrido haciendo las cosas por nuestra cuenta y lo que hemos hecho es quebrarnos la cabeza, reventarnos los dientes, tomar decisiones? ¿Por qué no dedicarnos a decirle al Señor: muéstrame tu tiempo, muéstrame tu programa, muéstrame tu agenda, revélame tus días, muéstrame cuáles son tus días, tu programa, lo que tienes para mí, para que yo no ande tomando decisiones que me lleven a dolor y angustia? Muéstrame tus caminos para que yo conozca. Amén. Imagínense, todo el mundo dijeron que Jesús está irresponsable. ¿Qué clase de amigo que es? Dice que es amigo de Lázaro y le mandaron a decir que está enfermo y no vino. ¿Qué clase de amigo por hacer?
por eso el pastor no llegó a orar y sabía que estaba enfermo. Es que Dios algo quería hacer con ustedes. Y por eso Dios no quiso que el pastor ni que el hermano fulano ni que el hermano fulano llegara, porque Dios quería hacer algo con su vida. Amén. Qué importante es asimilar ese tiempo de Dios para nuestras vidas. Y cuando entendemos, hermanos, que Dios tiene un programa al cual yo estoy aprendiendo a asimilar y a caminar en él, no me voy a desesperar porque otros no corren a socorrerme, a ayudarme, porque Dios siempre tiene control de todo, y si tiene control de todo, tendrá control de tu vida y de tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Que Jesús vivía de gente. Me imagino que se lo comieron. Qué bárbaro. A tantos que a sanar. Y no vino oportunamente a sanar a Lázaro. El pobre hombre estuvo días de grave y no vino a orar por él. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, al no entender que el tiempo de Dios es tan especial, aunque para nosotros creamos que el tiempo pasó, para Dios su agenda está en pie, y la agenda de Dios nunca fracasa? Alabado sea el nombre del Señor. En San Juan capítulo 11, versículo 21 que hemos leído, nos muestra que era el tiempo de hacer milagros. El tiempo de hacer milagros. Mateo capítulo 16, versículo 1, encontramos referencia, y en Juan 7:30, Mateo capítulo 16. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús está confrontando a los fariseos, a los maestros, a los expertos, a los intérpretes de su época, y le dice: ustedes bien conocen, son expertos en conocer, en hacer qué, lo que se llama ahora en lo que ahora dice: va a llover mañana, no va a llover, tantos días de verano, tantos días de invierno, se espera un frente frío. Empiezan a hacer qué, pronósticos. Ustedes son expertos. En el tiempo de Jesús no había los aparatos para poder estudiar la atmósfera, el movimiento del ecosistema. Hermanos, ellos sabían por medio de manera empírica qué había de pasar. Ven, dice la gente, cuando mire ese movimiento en el monte, un montón de hormigas, de navegadores, y son pocos de la gente va a llover, dice la gente. Empiezan a cantar un montón de zorzalitos, y acá empiezan a zorzar, va a llover. Porque los animales tienen sus movimientos, hay secretos en la acción de los animales que nos dan pauta a nosotros de que algo va a pasar. Y le dice Jesús a esta gente: ustedes bien saben lo que va a ocurrir, pero ¿qué pasa? Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene remoles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, los tiempos de Dios ustedes no los conocen. ¿Y de qué estaba hablando? No sabían entender que había llegado el Mesías, y no sabían que el Mesías iba a morir y que iba a ser sepultado, y al tercer día iba a resucitar. Porque ellos estaban pidiendo señales del cielo. Demuéstranos quién es el Mesías. Haznos una señal. Demuéstranos que tú realmente eres el Hijo de Dios, el Mesías que esperábamos. Y Jesús le dice: ustedes son unos ignorantes, porque bien conocen todo lo que tiene que ver con lo natural, pero no conocen el programa de Dios. No han podido ser capaces de discernir, de comprender, de asimilar que ha llegado una obra gloriosa en el plan de Dios cuando el Mesías ha venido, y la señal que ustedes van a tener de que ha llegado el tiempo de Dios
Dios para esta nación, el tiempo de la visitación, el tiempo de la redención de este pueblo. La señal que ustedes van a ver es la señal de Jonás. ¿Y a qué se refería el Señor? Se refería de que la señal de Jonás era de que este hombre había estado 3 días y 3 noches en el vientre del pez, pero al tercer día había salido, había sido vomitado para ir a proclamar el mensaje. Y estaba diciendo que Jonás era como un modelo anticipado de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ustedes van a ver la señal. No han podido ser capaces de conocer este tiempo, pero se van a dar cuenta que el Mesías vino cuando miren que muere, se ha sepultado y al tercer día resucitará. La gran señal de que Él es el Mesías es que Él resucitará. La tumba quedará vacía y será levantado con poder y gloria, y eso les va a ser de señal de que ciertamente el reino de Dios ha venido a ustedes, que Dios ha venido a visitarlos, que Dios ha venido a tratar con ustedes, pero ustedes no entendieron. Oh sí, ellos no entendían el tiempo de la muerte y resurrección. La señal estaría en pie, pero ellos no la entenderían. ¿Qué otra cosa? El tiempo de la manifestación de su reino en la tierra. Hechos capítulo 1 versículo 8. Usted lo sabe de memoria, creo yo. Los discípulos todavía intrigados porque ellos se habían llenado de mucha expectativa, de mucha esperanza, pensando que Jesús iba a armar un ejército con espadas, con lanzas, iba a preparar una caballería y se iba a levantar, iba a hacer una insurrección contra el imperio romano, y le iba a decir: Herodes, andate de aquí, zorra vieja, apártate, que aquí vengo yo, y empezar a echar a los romanos fuera de nuestra tierra, de nuestra patria. Pero eso no ocurrió. Y como no ocurrió, y tuvieron discípulos, de hecho cuando Jesús murió, todos sus sueños, sus ilusiones se fueron al suelo, y entró una depresión y una desesperación horrible. Pero cuando resucita, una vez más, como que la esperanza vuelve a revivir, como que la expectativa vuelve al camino, y le preguntan: Señor, pero restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Se le estaba preguntando: Señor, ¿vas a restituir el valor de este reino? Volveremos a hacer lo que tus profetas dijeron que iba a suceder, que Israel iba a ser libertado, que el yugo se iba a morir, que íbamos a ser una nación poderosa, que nadie nos iba a explotar, que nadie nos iba a atropellar. Señor, necesitamos que nos digas si vas a restaurar el reino en este tiempo. Era la pregunta que hacían los discípulos a Jesús en el libro de los Hechos capítulo 1. Veamos desde los anteriores versículos, desde los versículos 7, versículo 5, versículo 6, desde antes. Dice, verso 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían que Jesús hiciera la restauración del reino en el tiempo o en el cronos. Pero la respuesta en versículo 7 le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. O sea, diciendo, no les corresponde saber a ustedes los tiempos o el kairos de Dios, o lo que Dios va a hacer, que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el kairos de Dios o el tiempo de Dios para restaurar a Israel físicamente, políticamente, le dice: no ha llegado, porque eso es potestad de mi Padre, eso está en la agenda de Dios. Pero lo que sí les digo a ustedes es que ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea, no se va a restaurar políticamente el reino, pero el reino de Dios se va a establecer, se va a fortalecer, va a aumentarse, porque ustedes van a recibir poder.
y cuando reciban poder, entonces ustedes van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El reino de Dios se va a expandir a los cuatro vientos por el poder que ustedes hayan recibido. Les estoy diciendo en el programa de Dios. El programa de Dios decía que no era tiempo de restaurar políticamente, pero que sí era tiempo de establecer el reino en la vida de cada nación, en la vida espiritual. Hoy en día, hermanos amados, en el programa de Dios no estamos soñando con un presidente cristiano, Corte Suprema Cristiana, Congreso Nacional Cristiano, cero corrupción, justicia total por todos lados, cero pobreza, cero corrupción, y en fin, cuántos sueños bonitos hay al respecto. Cuántos políticos predican ese mensaje, que todo vuelve a la paz, que la abundancia, que la seguridad, que la integridad vuelve, que todo va a ser justo y perfecto. Eso no es cierto. El tiempo del hombre determina que las cosas van de mal en peor, que vamos de corrupción en corrupción, de maldad en maldad, de violencia en violencia. Pero lo que sí está establecido en el Cairo de Dios, o en el tiempo de Dios, es que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo y empecemos a predicar el Evangelio, y empecemos a llenar la tierra del conocimiento de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Eso sí está en el Cairo de Dios, o en el tiempo de Dios. Ay, hermanos, ¿y cuándo se va a levantar aquí un hermano que sea alcalde? ¿Por qué no se tiene, hermano John, de alcalde? Hermano Marco, tienes el alcalde. ¿A usted le gusta eso? Hermano, usted, hermano, dime si usted no me puede ganar. O Dios, hermano, no nos tiene a nosotros queriendo restaurar el reino en la carne. Nos tiene a nosotros levantando el reino de Dios, porque eso sí está establecido en este día, hoy, no mañana, hoy, en el tiempo de que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo. Hoy sea restaurado, hoy sea levantado con poder. Hoy libérese de la carga del pecado, hoy libérese del yugo de la iniquidad, hoy libérese, hoy, porque el tiempo de Dios dice hoy, no mañana. Las acciones del programa de Dios son hoy, en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de nosotros. Bendito sea el Señor. El tiempo de Dios, la hora de la manifestación de su reino en la tierra no había llegado, políticamente hablando, físicamente hablando, también diremos, pero sí había llegado la hora de una invasión sobrenatural del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Aleluya. Eso sí está en el plan de Dios. Que usted diga: nos levantaremos, Señor, en este tiempo, porque este es un tiempo para mi vida. Cuando dicen amén, hermanos, el día establecido es el tiempo de Dios para nosotros. Yo soy más que nunca quiere hacer cosas grandes con usted. Hoy más que nunca quiere liberarlo. Hoy más que nunca quiere restaurarlo. No es mañana. No es mañana. Ay, hermano, cualquier día. Yo pienso que ahorita estoy muy cipote, dice. Pienso que ahorita tengo mis problemitas que tengo que resolver. Pienso que ahorita me he madurado. Pienso que no es para mí todavía. Eso es para el hermano David, para el hermano Juan, para los ancianos de la iglesia, para los líderes. Pero pienso que no es para mí. Esa es su cabeza. Ese es el cronos del hombre. El crono egoísta, es enfermizo. Pero el tiempo de Dios dice: ahora es el tiempo. Aleluya. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creer al Evangelio. Eso es lo que anunció Marcos en su Evangelio. El tiempo se ha, era el tiempo de Dios para la nación. Arrepentidos y creer al Evangelio. Oh, gloria al Señor. También el tiempo de Dios de su venida. Leemos en Romanos capítulo 13, versículo 10. Bendito sea su nombre. ¿Qué es lo que dice Romanos 13, 10? Santo es Dios. Alabado sea su nombre por siempre. Perdón, 13, 11.
Dice el Señor: por tanto, desechemos buenas obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, conociendo el tiempo de Dios. El tiempo del hombre no. Aprovechate, gaviota, que como esta vida no hay otra. Estás joven, aprovecha, no seas tonto, te estás arruinando en esa iglesia, estás perdiendo el tiempo con esos aleluyas obcecados, esos aleluyas extremistas, bulliciosos, que les han lavado el cerebro y te lavan el cerebro a ti. El diablo empieza a decirte: no es el tiempo, pero el Espíritu Santo te dice: porque la hora está avanzada, es hora de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Aleluya. Capítulo Apocalipsis 3, versículo 3. Apocalipsis 3:3. Mire lo que estaba ocurriendo con esta iglesia, o lo que iba a ocurrir con la iglesia. Capítulo 3, versículo 3. Con la iglesia de Sardis, la iglesia que parecía estar viva pero estaba muerta. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás. ¿Qué no vas a saber? ¿A qué hora vendré sobre ti? A los que dicen que están vivos pero están muertos, dice el Señor, les va a llegar una hora en que les voy a llegar como ladrón. El Señor dice que va a llegar como el esposo a levantar a su esposa. La iglesia se mancha y se arruga, pero a los que dicen que están vivos, tienen nombre que están vivos para estar muertos, el Señor les va a llegar como ladrón en la noche. Yo le pregunto: ¿cómo espera usted a Cristo? ¿Como ladrón o como esposo? Amén. ¿Cómo lo espera? ¿Está esperando al esposo usted, Jesús de Nazaret? Al Cristo Salvador que prometió que volvería y nos levantaría con gran poder y gloria. Lo espera en este día, amados hermanos. Lo está esperando este último día de este mes, diciéndole: Señor, si hoy vinieras, yo puedo decirte: ven, Señor Jesús. Aleluya. Porque no me importan los planes de la mañana. Hacemos lo que tenemos que hacer humanamente hablando, pero estamos conectados con el plan, el reloj de Dios. Él viene por su iglesia y no nos va a sorprender como ladrón, sino que lo esperamos. Señor, ven, te estamos esperando. Ven, Señor Jesús. Aleluya. ¿Está usted en ese tiempo, en el tiempo de Dios? Está diciendo: ven, Señor. ¿Está usted listo en la hora de su venida? El hombre naturalmente quiere hacer que Dios actúe en su hora. En su hora, o sea, Señor, apúrate. Le decía al principio que si en los días de Jesús hubieran estado los celulares, ¿cuánta gente no hubiese puesto a correr a Jesús? Pero gracias a Dios no existía. En San Juan capítulo 2, versículo 2, la propia madre de Jesús lo quería poner a correr. En la boda de Caná de Galilea, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Tú quieres que yo corra, tú quieres que yo haga, pero espera, porque cuando Dios entra en acción, las cosas se ponen buenas. Qué lindo, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros queremos arreglar la cosa de nuestra propia manera? María quería que Jesús se apurara. Vaya, saque el dinero, venga a comprar vino. Mi hora va a llegar. Y cuando llegó la hora, ¿sabe qué dijo el maestro Sala? ¿Sabe qué dijo? Dijeron en aquella fiesta: siempre en toda fiesta se sirve el mejor vino al principio y al final se consume el vino inferior. Pero en esta fiesta ocurrió lo diferente. Como había Jesús actuado en el tiempo de Dios, al final, en el tiempo del Señor, se estaba saboreando el mejor vino. Por ejemplo, en una vigilia usted dice: ay, qué sueño, estoy cansado, tengo que ir a descansar, a mí me cae mal el desvelo, yo soy una persona que no estoy acostumbrada a desvelarme,
si yo no duermo mis 8 horas, mis 10 horas, mis 12 horas, entonces me pegan jaquecas, entonces en el día me pega dolor de cabeza, y entonces el diablo le dicta la agenda y su programa. Anda a dormir, estás cansado, no tienes mañana, no tendrás tiempo para otra cosa, y su agenda le dice descansa. Pero los que siempre se quedan hasta las últimas horas en una vigilia empiezan a saborear lo más rico en un ayuno. Dice mucho, ya es hora de almuerzo, tengo que ir a hacer almuerzo a los hipotes, tengo que ir a hacer tal cosa. Pero los que dicen que se quede todo por allí, voy a entrar en la agenda de Dios, me voy a meter en el Cairo de Dios, en el programa de Dios. Y cuando usted asimila el programa de Dios, empieza a saborear algo tan rico, tan delicioso, tan fuerte en su vida, tan poderoso, porque usted ha entrado y ha descubierto el tiempo de Dios para su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. La pregunta es: ¿en qué tiempo camina usted? ¿En su tiempo o en el tiempo de Dios? Le quiero decir que Dios tiene un tiempo especial. Hay cosas que Dios las quiere hacer hoy. Seguramente otra la va a hacer mañana. Y una la va a hacer no sé cuándo, pero cuando las haga, la va a hacer bien hechas. Y van a ser de bendición para usted. Pero lo que sí quiere Dios en su programa, en su tiempo, es que usted se levante hoy, porque para eso no existe un mañana. Que usted diga: Señor, aquí estoy, este es el día que tú has hecho para mí. Este es el día para mi bendición. Este es el día para mi restauración. Este es el día para mis sanidades. Este es el día de mi victoria. Aleluya. Porque Él está aquí para entrar en la agenda de su vida. Dios está aquí para romper su programa y entrar en su programa. Dígale: Señor, me voy a enamorar del tiempo de Dios. Aleluya. Ya no voy a estar dejando. Mire que no se vende nada ahorita, hermano. Es que en el trono del hombre no se vende. Lo que hay es crisis, lo que hay es escasez, lo que hay es calamidad. En el tiempo del hombre lo que hay es desesperación. Pero en el tiempo de Dios Él nos enseña a creer, a reposar en Él, a desatar la gloria, el poder, que será maravillosa y será abundante a favor de nosotros. Él ha dicho: yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré yo en la angustia. Aleluya. Alaba que vive en esta noche, alaba su misericordia. Yo quiero rápidamente, hermanos, acudir a la segunda arma poderosa. Es el arma poderosa de la palabra. Dijimos que el tiempo de Dios es lindo descubrirlo. Es hermoso entenderlo. Es hermoso, hermanos, entender que cuando Dios entra en acción a favor nuestro, hermanos, aunque a veces hayamos querido, uno dice: hermano, ¿por qué no me convertí antes, hermano? Hubiera disfrutado antes de esto. Pero es que Dios tenía un tiempo para mostrarle que en el tiempo de Dios las cosas son hermosas. En aquel tiempo usted estaba muy en otras cosas, pero cuando llegó el tiempo, dijo: vení para acá. Que es hermoso saber que estamos en el tiempo de Dios. Amén. Dile: gracias porque estoy en tu tiempo, Señor. Estoy en el programa de Dios. Estoy dentro de la agenda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No camino divorciado de lo que Dios quiere hacer. Vivo por lo que Dios dice que tengo que hacer. Aleluya. La otra segunda gran arma de poder a nuestro favor es la palabra de Dios. La palabra, Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras del hombre ministran depresión. Las palabras del hombre hieren. Las palabras del hombre destruyen. Las palabras del hombre le desarman el alma, le hacen pedazos el corazón. Las palabras del hombre son muerte, lo que ministran es desánimo, sueño, desaliento. Pero las palabras de Dios producen avivamiento en nosotros, provocan una revolución, como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 15: fueron halladas
tus palabras y yo las comí y fueron para mí por alegría, por gozo de mi corazón, porque el nombre de Jehová se invocó sobre mí. ¿Cuántos han aprendido a disfrutar de la poderosa palabra de Dios? Verán que hay veces que usted le ha dado vuelta a la Biblia, hermano, yo no hay en qué predicar. Ya me ha pasado a mí, se lo digo honestamente, Señor, ¿y de qué predico? Señor, yo miro que leo, pero no sé de dónde. Y va a darle vuelta a la Biblia, ¿y de dónde, Padre? ¿Y de dónde, Señor? ¿Y de dónde? De repente, aquí entra el rema de Dios. Si allá es el Cairo de Dios, aquí entra el rema de Dios, o sea, la revelación de Dios. Porque logos, o sea, conocimiento tenemos todo. Yo me sé un montón de versículos. Usted se lo sabe porque ya lo oíste, se memoriza un versículo por semana. Hermanos, sabemos Biblia, pero a veces no le sacamos nada. Yo no le hallo este versículo, no le hallo entrada. Y a veces me han dicho, hermano, ¿y usted de dónde le sacó eso, ese versículo? ¿Le escuchó a alguien? Yo no le escuché a nadie. Nunca le toco mensajes a nadie. Pero yo sé que a usted le ha sucedido que de repente apunta o tiene un problema en su vida, un problema crítico, emocional, familiar, y de repente el Señor le dice aquí. Recuerdo una vez que no se me olvida y es como preocupadito. Y el Señor me dio un versículo que no tengo la cita ahorita. Y me habló de que quitara el del llanto de mi boca ya, porque salario había para mi trabajo. Ese día yo sentí que todas las preocupaciones se fueron de un todo. ¿Cuántas veces he venido cargado y una sola palabra para levantarme? Dios no ocupa un discurso para conectar con usted con su gloria y su poder. Una sola palabra basta. Alabado sea el Señor, una palabra. Y ese es el otro elemento que tiene que descubrir la iglesia y por la cual tenemos que vivir, por la revelación de la palabra, porque hay mucha teología, conocimiento y teoría bíblica, pero hay un elemento que a usted lo hace revolucionar, que lo hace tomar decisiones, que lo pone, como dicen uno, lo pone como loco y lo hace creer. Y cuando usted cree una palabra, la gente dice, está loco, ¿qué está pensando? Pero como se ha metido como un rema, como una revelación a su corazón, usted dice, esta palabra es mía y la agarro y la tomo y no la suelto, porque esto me lo dijo Dios a mí. Aleluya. La iglesia tiene que vivir por esa verdad. Jesús dijo en las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. ¿Por qué es que llegamos a crecer y perseverar por años en el Evangelio? Porque a través de los años esas palabras han quemado nuestro corazón, nos han revolucionado, nos han sacudido, nos han estremecido. Aleluya. ¿Cuánto les ocurre eso en su vida? Entiendo que si esa palabra no tuviese un efecto en su vida, usted tiempo se hubiera ido a la iglesia. Tiempos. Pero ese poder, esa efectividad de la palabra, esas palabras que son espíritu y vida, le han hecho tomar decisiones, lo han hecho remontarse a las adversidades, lo han hecho soportar presiones difíciles, lo ha hecho, hermano, hacer cosas que de otra manera no las hubiera hecho. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu y es vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Por esto Jeremías capítulo 23 versículo 29, Jeremías 23, 9 nos dice de la siguiente manera. Santo, Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, como es la palabra de Dios, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Tal vez usted ha salido del culto, pero bien molido, ¿verdad? Y es que venía bien dura la piedra, y venía bien tieso, y bien soberbio, bien empetacado.
y con un montón de conceptos chuecos en la cabeza. Y de repente la palabra lo empezó a fulminar, lo empezó a quebrantar, lo empezó a deshacer, porque la palabra es como martillo que parte la piedra en dos. Es una almada como de 20 libras que quiebra piedras más durísimas que pueden haber. ¿Verdad que su corazón era duro? Y la palabra lo quebrantó, lo movió, lo deshizo, lo humilló y le hizo llorar y gemir y gritar, porque la palabra es poder de Dios. Aleluya. Jeremías 23:22 nos hace mención porque el pueblo de Israel no se había convertido. Versículo 22. Pero si ellos, hablando de los profetas, de los líderes de Israel, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero como estos no estaban en el secreto, escuchen bien, hermanos, predicadores, predicadoras, maestros de la palabra, necesitamos estar en el secreto de Dios. Padre de familia, si quieres tener una palabra que penetre en el corazón de tu hijo, de tu hija, que fulmine su corazón, necesitamos estar en el secreto de Dios para que las palabras hagan efecto, porque si no estamos en el secreto de Dios, nuestras garroteadas lo que hacen es dejar a la gente enojada, arruinada, destruida, resentida y dañada, porque a veces creemos que es que Dios está hablando y lo que estamos es garroteando en seco, hermano. Ay, volando, garroteando en seco a lo loco, pero cuando la palabra tiene vida y tiene poder, trae conversión, trae quebranto, hermanos hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Por eso en esta iglesia necesitamos que esa palabra sea sacada del secreto de Dios, de la presencia de Dios, podamos sacar revelación, ríos de la gracia de Dios, ríos exquisitos de poder, para que nos traigan conversión y nos traigan liberación y restauración y nos traigan la capacidad de tomar decisiones que honren y glorifiquen a Dios, a su nombre. Aleluya. Jeremías nos está diciendo eso. Por eso es que Dios quiere hacer lo siguiente en tu vida. Capítulo 15, versículo 19 de Jeremías. Lo quiere hacer el Señor. En una parte del versículo 19, el Señor dice: si entresacares, en la segunda parte del versículo, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. En la mitad del versículo, si sacas lo precioso de lo vil, es una separación en aquello que hablas, que dices, que expresas. Vas a ser como la boca de Dios, y la boca de Dios siempre tiene una palabra de poder para nosotros. La palabra de Dios siempre nos toca, siempre nos trae paz, nos trae liberación, porque la palabra es viva y es eficaz. Así de que echemos mano de esos recursos en el tiempo de Dios. Iglesia, necesitamos vivir en el tiempo de Dios. Amén. No nos desesperemos. El cronos nos lleva a la desesperación. El tiempo del hombre nos deprime, nos sofoca, nos agita, nos incomoda y nos hace tomar decisiones equivocadas. El tiempo de Dios nos hace reposar. El tiempo de Dios hace ver su gloria. El tiempo de Dios, hermanos, es como cuando termina un ciclo. Dice: terminó el ciclo de ser yo un haragán, de ser un mediocre, de ser un perezoso, de ser un cristiano tibio, a mi manera, un cristiano aguado, sancochado, mediocre, aguadón, bivalente. Llegó, ese es el tiempo del tibio. El tiempo del carnal se termina hasta donde entre el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios yo empiezo a ser ferviente, a ser santo, a ser fiel, a ser victorioso, a ser cristiano de fuerza y de poder en el nombre de Cristo Jesús. Dígale: Padre, yo quiero tu tiempo en mi vida. Quiero tu tiempo y quiero tu palabra en mi vida. Póngase de pie esta noche. Oh, gloria a Jesús.
Quiero tu tiempo, Señor. Y quiero tu palabra, Padre. Quiero enviar palabras, Señor. Dígale, Padre, pon ese tiempo en mi vida, Padre. Yo me separo del tiempo del hombre. Yo dejo a un lado el tiempo en que a veces nos programamos para vivir de esta manera, soñando con planes en el futuro, soñando con grandes títulos, soñando con empresas, soñando con negocios. Empieza a soñar en el tiempo de Dios en esta noche, a decirle, Padre, ya no quiero vivir conectado con el tiempo del hombre, sino con los tiempos de Dios.